Los defensores del Seguro Social y del Medicare piden apoyo para la petición del presidente Biden. Y también a esto se junta el senador Bernie Sanders, hablando sobre los recortes al programa social. En términos de programas como el Seguro Social, no hay ninguna razón por la cual se deba realizar un recorte. Es más, se debería ampliar la seguridad social. Se sabe que muchos jóvenes piensan que el seguro social no estará allí para cuando se jubilen, y eso es una tontería. Eso no tiene que ser el caso. La forma de abordar este problema de solvencia es levantando el tope de la renta imponible. El senador Bernie Sanders está cerca de presentar un nuevo proyecto de ley. Estamos hablando de la Ley de Expansión del Seguro Social de este año 2023. La cual colocará este programa sobre una base financiera muy sólida durante los próximos 75 años, al mismo tiempo que aumenta estos beneficios para todos. El proyecto de ley de Sanders, si se convierte en ley, haría que los millonarios y los multimillonarios pagaran su parte justa de impuestos, ya que actualmente solo pagan porciones mucho más pequeñas que las que pagan los trabajadores. Es por ello que hoy estaremos hablando de este programa de expansión para el Seguro Social. Los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información. Social Security Works es un grupo nacional dedicado a proteger el seguro social. Insta a que todos firmen una petición de emergencia al presidente Biden antes de que dé su mensaje programado sobre el Estado de Unión y el Congreso. Pues el presidente Biden se dirigirá a una sesión en conjunto con el Congreso, dando su discurso del Estado de la Unión requerido constitucionalmente, con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomando medidas extraordinarias para poder pagar las facturas de los Estados Unidos. En este momento, porque los republicanos han tomado como rehén la legislación administrativa de rutina llamada límite de deuda, se espera que el presidente Biden entregue un mensaje muy claro. Cuando los republicanos están con la economía mundial, eso no es una negociación. Se señala que los republicanos saben que su objetivo de desfinanciar y desmantelar el Seguro Social y el Medicare nunca ganará el apoyo del pueblo estadounidense, y es por eso que crean una crisis sobre el techo de la deuda, cada vez que hay un demócrata en la Casa Blanca. El techo de la deuda se incrementó 3 veces cuando el presidente Donald Trump estaba en auge, y nunca fue una negociación. Los republicanos quieren que los estadounidenses crean que no se puede pagar los beneficios que ganan a lo largo de su vida laboral. Y eso es una mentira, ya que este es el país más rico del mundo, en el punto más rico de su historia. El senador Bernie Sanders está cerca de presentar un nuevo proyecto de ley, llamado la Ley de Expansión del Seguro Social de este 2023. Colocará este programa sobre una base financiera muy sólida durante los próximos 75 años y al mismo tiempo busca aumentar los beneficios para todos. El proyecto de ley de Sanders, si es que se convierte en una ley, pues haría que los millonarios y los multimillonarios pagaran la verdadera parte justa de sus impuestos. Estamos hablando de que es la primera gran pelea del Congreso número 118 que ha llegado al Capitolio. Se trata del techo de la deuda, con algunos republicanos amenazando con dejar de pagar la deuda nacional de los Estados Unidos para poder obtener concesiones políticas por parte de los demócratas. Si parece que esto sucede cada pocos años, es porque sí sucede, ya que el Congreso votó para aumentar el techo de la deuda 3 veces bajo el expresidente Donald Trump, y el presidente Biden aseguró un aumento en el techo en el año 2021, lo cual estableció un cronómetro, en otras palabras, que se activará en junio si es que no se toman medidas. El techo de la deuda es la cantidad de dinero que los Estados Unidos puede pedir prestado para pagar las cuentas de la nación. Debido a que Estados Unidos tiene un déficit presupuestario, debe pedir prestado enormes sumas de dinero para poder pagar sus cuentas. Si no se eleva el techo de la deuda, el país pronto entraría en un incumplimiento, lo cual, según los expertos, podría desencadenar una recesión. Y esto provocaría la pérdida de millones de puestos de trabajo y un aumento vertiginoso del desempleo. A esto Bernie Sanders ha salido a hablar al público,
Y es que él afirma que el objetivo de larga data por parte del Partido Republicano, con algunos políticos republicanos que no están a bordo, es otorgar exenciones fiscales masivas a los ricos y también a las grandes corporaciones, recortar fondos gubernamentales para programas de vital importancia para las familias y las familias trabajadoras. Han estado detrás del Seguro Social, del Medicare, del Medicaid durante mucho y mucho tiempo. Mientras tanto, bajo Donald Trump, estaban tan preocupados por la deuda nacional que la aumentaron, por lo menos en 7 billones de dólares, incluido entre otras cosas un plan fiscal por parte de Donald Trump, que otorgó más de 5 billones de dólares en exenciones fiscales al 1% y grandes corporaciones. Lo que están viendo es solo otra excusa por parte de los republicanos. Están usando esto para poder recortar los programas para las familias trabajadoras. Ellos no creen en estos programas y nunca lo han hecho. La pregunta que todos se deberían hacer es, ¿cómo es que el país más rico de la historia del mundo, casi el 60% de los estadounidenses que trabajan hoy en día, están trabajando de cheque en cheque? Millones están trabajando por salarios de hambre. Tenemos más desigualdad de ingreso y riqueza que nunca en la historia de este país. Y la generación más joven, por primera vez en la historia estadounidense moderna, probablemente tendrán un nivel de vida más bajo que el de sus padres, si es que no se desarrolla una política económica para poder cambiar esta situación. Esa es la pregunta que en realidad se deberían hacer. Y la respuesta tiene que ver con el sistema político corrupto en el cual los multimillonarios y los líderes corporativos ejercen un enorme control político y económico sobre este país. En términos de programas como ser el Seguro Social, no hay ninguna razón por la cual deban recortarlo, pues de hecho deberían ampliarlo el Seguro Social. Se sabe que muchos jóvenes hoy en día tienen en mente que el Seguro Social no estará para ellos a la hora de jubilarse, y eso pues no debería ser así. Eso no tiene que ser el caso. En este momento no es ningún secreto que la generación más joven está luchando económicamente. En la mayoría de los casos, están peor que sus padres. Es realmente increíble, a pesar del aumento de riqueza en este país, porque los aumentos de riqueza van al 1% y no a la clase media y a las familias trabajadoras. Un incumplimiento significa que simplemente no está pagando sus facturas. Si Estados Unidos incumpliera, la economía mundial estaría en crisis. Probablemente habría una recesión masiva, las tasas de interés prácticamente se dispararían y el desempleo aumentará significativamente. Los republicanos están jugando a la ruleta rusa con el futuro de la economía. No están dispuestos a pagar esta deuda en la cual ayudaron a incurrir bajo el mandato de Donald Trump. Este no es un gasto nuevo, se puede discutir sobre nuevos gastos, pero esto es lo de siempre, ya tuvo lugar antes, bajo Biden, bajo presidentes anteriores, etc. Ahora dicen que se gastará el dinero, pero que no quieren pagar las deudas. Y eso es un desastre y es algo muy peligroso para la nación y para sus residentes. Entonces, este nuevo plan de ley que busca sacar Bernie Sanders es una noticia muy buena, pues este proyecto ayudaría a miles y millones de personas mayores y también personas jóvenes para que busquen poder tener esta jubilación tiempo después de su vida.